Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días y tardes para algunos que se pudieron conectar hoy conmigo. Pues primeramente agradecerles que estén aquí nuevamente. Pues vamos a tener una masterclass como pues todas las demás que hemos realizado con las mismas características, este, básicamente, el cual pues es una conferencia en sí y posteriormente pues tenemos el chat para poder comunicarnos. En esta videoconferencia o en esta masterclass y en las siguientes, bueno, las 10 que ustedes se puedan conectar, yo les voy a pasar mi correo a través del chat para que ustedes puedan posteriormente, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, pues comunicarse y pues yo trataré de ayudarlos en lo posible. Ahora, ¿para qué esto? Para que porque muchas veces tenemos muy poquito tiempo y al final es casi pues bueno, no podemos mantener una conversación o explicar a muchos de alguna duda en particular. Entonces, si ustedes me ponen sus aportaciones dentro del chat, cualquier aportación, pues ya la vamos leyendo todos, pero además si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues mejor mándenmela a mi correo. Ahorita yo les acabo de poner el correo en el chat, es carlos.torrero@sesuma.mx. Entonces, pues ahí nomás les pediría ese favorzote. Miren, bueno, mi nombre es Carlos Torrero, ya algunos me conocen, estoy dentro de la universidad en Sesuma, lo que básicamente, principalmente ayudo en la universidad, pues es el diseño de algunos materiales, de algunas cuestiones de contenidos, a la elaboración o la obtención de reconocimientos oficiales. Y ahorita, básicamente, en donde estoy más enfocado es en la asesoría de tesis y en pues bueno, califico algunas de las asignaturas de las licenciaturas y maestrías. Miren, la masterclass de hoy yo la titulé Neurotecnología en la educación, explorando la mente para potenciar el aprendizaje. ¿Por qué me surgió este tema o por qué les quiero comentar o platicar un poquito sobre este tema? Es porque en realidad es una mezcla de educación y de tecnología, de ambas. Y porque además de que yo sé que hay algunos de nuestros alumnos que estudian neuropedagogía, tanto a nivel la tenemos a nivel maestría y a nivel inclusive doctorado. Eh, yo pienso, o bueno, ese es mi parecer, que muchas veces hay muchas cuestiones que nosotros realizamos, pero que no tenemos el sustento de que verdaderamente estamos utilizando los principios o los conceptos de la neurociencia, o tal vez sí los estamos utilizando, pero hay veces que no los comprendemos, o a mí me pasa eso muy seguido. Por ejemplo, si estoy dentro de la parte de pedagogía, vamos a decirlo así directamente, sé que hay varias técnicas que puedo utilizar. Nos hablan de la felicidad, de técnicas de relajación, de cualquier temas, de temas de ese tipo, pero eh, el concepto que hay atrás científicamente pocas veces se ve o pocas veces se toma en cuenta. Entonces, la idea de esta masterclass y de las que siguen, porque va a haber una serie de ellas, porque en una hora va a ser muy difícil explicar e ir viendo con detalle qué es lo que yo quiero hacer ahorita, estas cuestiones, es comprender un poco. Es decir, que si nosotros estamos, ya sea ante un grupo, vamos a suponer, ya sea de niños, de adolescentes, o inclusive, ahora sí que en contacto con algunas otras personas, podamos verdaderamente tener como la idea
la idea bien fundamentada de por qué estoy haciendo alguna acción pedagógica y por qué se supone que esta puede funcionar más que otra, ¿sí? Nada más les hago así como el paréntesis, no, obviamente, bueno, yo no soy doctor y no sé si alguien que nos acompañe sea médico. Mi idea no es que logremos realizar cuestiones ya de tipo médico, pero sí por lo menos saber si nos enseñan un informe, saber leerlo, saber a qué se refiere y además tomar ciertas decisiones. Yo les voy también a hablar ahorita en esta parte de neurotecnología de algunas ideas o ejemplos que hacer si queremos investigar, ahora sí que por esa rama, aunque mis ejemplos a lo mejor no son muy prácticos, vamos a decir, en el sentido de que va a ser difícil que uno de nosotros solos lo llevemos a cabo como una investigación, que sí se puede, pero lo difícil es por el costo que a veces puede tener o puede implicar esto, pero a partir de ahí ustedes pueden tomar algunas ideas sin problema, ¿no? Bien, pues entonces vamos a dar inicio a esta parte de neurotecnología. Déjenme compartirles bueno, mover más bien mi pantalla por la presentación para que la vayan viendo. Ahí está. La primera de ellas es, pues bueno, saber hablarles un poquito del término de neurotecnología, que como les comentaba, pues es la unión de estas dos cosas, ¿no? De la neurotecnología, de la neurociencia con la tecnología. Aquí yo les puse, es la disciplina que combina la neurociencia con herramientas tecnológicas. Entonces, a partir de ahí es lo que yo les comentaba, es por una parte la neurociencia y por otra parte la tecnología. Con tecnologías avanzadas, dice ahí, pero ¿para qué? Para explorar, comprender e incluso influir en los procesos cerebrales. Ya nada más con esta frasecita, imagínense la importancia que tiene todo esto. Lo primero, explorar, porque, bueno, obviamente todos entendemos que vamos a estar hablando del cerebro y de cómo funciona y tratar de, primero, explorarlo. Antiguamente era muy complicado sin estas técnicas de las que vamos a hablar ahorita, poder hacer una exploración del cerebro. Y pues bueno, a la vez, mucho menos comprenderlo y menos influir. Imagínense también el nivel en el que estaríamos si queremos influir en procesos cerebrales. Esta parte de influir es la que yo les comento que me gustaría que tomáramos como conciencia de por qué podemos, realizando ciertas acciones, influir en estos procesos cerebrales. Luego dice, revolucionando la manera en que evaluamos y diseñamos estrategias de enseñanza. Es decir, cambiando, la palabra revolucionando es, vamos a decir algo así como modernizando la manera en que evaluamos y diseñamos estrategias de enseñanza. Todo el tiempo, bueno, en docencia y en educación, pues hemos evaluado en realidad y en muchas otras áreas también hemos hecho evaluaciones. Y sobre esas evaluaciones o sobre nuestra experiencia hemos diseñado algunas actividades de enseñanza, la forma como enseñamos directamente. Pero aquí lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando es de entender por qué vamos a evaluar de otra manera y por qué podemos diseñar ciertas estrategias que nos van a ayudar a lo que viene ahí un poquito abajo. ¿A qué? A aumentar, vamos a decir, la atención, la memoria y el aprendizaje. Entonces, si se fijan, todos estos conceptos que están aquí en negro, a mí se me hacen muy interesantes, pero si los comprendemos de verdad, ¿no? O sea, no nada más utilizar una técnica porque nos dijeron que era lo mejor, que estaba bien, sino de verdad tener un conocimiento pues científico de la misma, vamos a decirlo así. Y para poder hacer eso, yo me voy a basar en cuatro
herramientas para medir la parte de, o que utiliza la neurotecnología. Voy a hablarles de 4 herramientas que no son, bueno, algunas sí son más novedosas, otras ya existen desde mucho tiempo, pero siguen siendo herramientas muy utilizadas actualmente para poder de verdad ver esta parte de neurotecnología. Entonces, voy a explicarlas hasta ahorita, hasta donde vamos a llegar es explicar estas 4 herramientas, poner un ejemplo de cada una y ya después vamos a ir viendo en la siguiente masterclass que tengamos, vamos a ir viendo cada una desglosándola porque, bueno, a mí se me hacen muy interesantes, se me hacen importantes, que de verdad sepamos este concepto. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que les den algún estudio y que pues no sepan ni a qué se refiere y pues o de qué se trata o cómo interpretarlo. Miren, la primera herramienta de las que yo les voy a hablar es una que hemos escuchado, que todos hemos escuchado, que es la electroencefalografía, que con sus siglas sería la EEG, electroencefalografía. Esta técnica probablemente inclusive a algunos de ustedes se las han realizado o conocen algún amigo, algún familiar, alguien que le han hecho este tipo de prueba. Básicamente se basa en medir la actividad eléctrica del cerebro. Nuestro cerebro todo el tiempo está produciendo una actividad eléctrica. Y entonces, si nosotros logramos medir esta actividad eléctrica, podemos registrar, es decir, es registrar el tipo de ondas que se generan o la actividad eléctrica en nuestro cerebro. Es una técnica no invasiva, que eso es lo primero que hay que mencionar. Las técnicas de las que les voy a hablar ahorita no son invasivas, obviamente no, tampoco son para medir o para tratar de ver tanto cuestiones de aprendizaje como algunas cositas de salud que vamos a meternos, pero no a fondo. Pero bueno, lo importante es que no son invasivas. La electroencefalografía es aquel estudio que nos hacían colocándonos algunos electrodos dentro del cuero cabelludo en diferentes partes de nuestra cabeza y teníamos juntito un aparatito que lo que hacía era ir registrando esa actividad. Eh, es una actividad eléctrica porque nuestro cerebro genera todo el tiempo este tipo de actividad medido en ondas, ¿sí? Lo que hace el aparato es que mide las ondas cerebrales que estamos produciendo. Y esas ondas tienen diferentes títulos o diferentes nombres. Son ondas delta, teta, alfa, beta, gamma. ¿Por qué son importantes? Porque estas ondas permiten o están más bien asociadas, así como dice ahí, a diferentes estados mentales. ¿Sí? Al ver una electroencefalografía, yo puedo tratar de darme cuenta, en este caso, en la parte educativa, si un estudiante puede mantener, por ejemplo, la atención durante más tiempo o por qué no la está reteniendo. También puedo estudiar un poquito de lo que es el estrés o la fatiga en realidad. Bueno, yo me estoy refiriendo a estudiantes, pero pues a cualquier persona, ¿no? Y también otra cosa bien importante es que puedo medir el impacto de algún método pedagógico que esté utilizando y al ver esta actividad lo voy a poder ver o detectar. Entonces, les comunicaba o les decía que este estudio se basa en ondas. En ondas me refiero, así como lo ven ahorita en el dibujito, son ondas eléctricas que se utilizan mucho, de hecho, pues en electrónica, ¿sí? Y yo les quise poner el dibujo más sencillito de todos, pero estas ondas que yo les puse aquí arribita, las delta, teta, alfa, beta, gamma, se diferencian en un estudio porque tienen
diferente amplitud y diferente frecuencia. Ahorita vemos a qué me refiero con eso. Bueno, aquí en el dibujo, si se fijan, está dibujada una onda, una tal cual, es una onda sinusoidal, pero viene la amplitud. La amplitud es como la altura que tiene la onda y está medida en diferentes unidades, pero la más utilizada es la que viene aquí, microvolts. La amplitud se mide en microvolts, es con la letra griega micro y la V, microvolts. Básicamente, si una onda es más amplia, es decir, es más alargada que otra, ahí es donde en el estudio se puede ver si se está generando ese tipo de ondas que están asociadas a diferente tipo de actividades cerebrales. Es decir, en algún momento, y ahorita les voy a poner un ejemplo, podemos detectar que existen la presencia de ondas beta, de ondas alfa, etcétera, ¿no? Y además de la amplitud, es la frecuencia. La frecuencia es esta parte de aquí abajito que yo les estoy aquí señalando. Le llaman periodo también. El periodo es cuando se completa una onda, es decir, la parte de arriba y la parte de abajo de la onda. A eso le llamamos frecuencia. Y hay veces que la frecuencia pasa muy rápido o pasa más lento. Es decir, ahí también podemos ver los diferentes tipos de ondas que les mencioné, las ondas beta, las ondas alfa, que lo vamos a ir viendo poco a poquito. La frecuencia se mide en hertz, esa es su unidad. Entonces, a lo que voy es que no sé si han visto aquellas hojitas que a veces se ven con más frecuencia que en un electroencefalograma, cuando nos hacen un estudio, por ejemplo, del corazón y que nos dan una hoja con un montón de ondas que en algún momento podemos detectar que subió, que bajó un poco más o que fueron más rápido o menos rápido. Ese más rápido, menos rápido, esa subida o bajada determina el tipo de onda y el tipo de onda nos permite también inferir otras cosas, que es lo que vamos a ir viendo poco a poquito. Miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, que podríamos aplicar inclusive en una investigación, pero como les comentaba, en algunos casos no son algo costosos, pero yo les voy a ir comentando, ¿no? Imagínense que yo quiero investigar o que mi objetivo es ver esto que les comentaba de diferentes métodos de enseñanza y ver si estos diferentes métodos de enseñanza, cómo afectan la atención de los estudiantes. Entonces, obviamente, vamos a suponer que yo puedo hacer lo siguiente, es decir, que yo puedo tener una muestra de un cierto número de estudiantes a los cuales les puedo realizar este estudio o este electro. Y también tengo, vamos a suponer que tengo tres tipos de métodos de enseñanza. Vamos a suponer que es el método, que yo tengo el método tradicional, es decir, una clase magistral como la que a lo mejor le estoy dando ahorita, que puede ser a veces medio aburrida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una conversación, no hay una interacción, pero bueno, vamos a suponer que ese es un método, la clase tradicional o la clase magistral. El segundo, vamos a suponer que también elijo el método de ABP, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos. Y el tercero, un método de aprendizaje gamificado, ¿no? Es decir, por medio de juegos. Entonces, tengo estos tres métodos y quiero saber qué tanto cada uno de ellos puede ser, ahora sí que lógico, puede ser, me funcione más uno o el otro. Y entonces para eso yo tengo la posibilidad, o vamos a decir que tengo la posibilidad de tener una muestra de estudiantes a los cuales les puedo hacer este tipo de electro. Les pongo, anteriormente los electros se pegaban directamente en el cabello. Hoy hay unas gorritas, unas gorras que se ponen directamente en la cabeza y que están ya llenas de electrodos. El número de electrodos es importante, mientras más se tenga, pues más completo puede ser el estudio, ¿no? Pero es más costoso.
Entonces, ahorita lo comentamos. Entonces, vamos a suponer que yo les puedo poner vamos a decir niños, estos electrodos y puedo ir midiendo su actividad eléctrica cuando les presento un método tradicional, uno basado en problemas y uno basado en el juego, pero con ciertas intenciones de aprendizaje. Entonces, hago esto, hago el registro y veo mis electros. Este electro va a presentar dos tipos de ondas, así como las que tienen en la pantalla. Unas se llaman las ondas alfa y otras las ondas beta. Las ondas beta, ambas ondas tienen diferente amplitud y diferente periodo, por eso se pueden distinguir. Ya luego les voy a poner un poquito algunos ejemplos, pero no hoy, sino en la siguiente clase, cuando nos dediquemos exactamente a ver cada una de estas ondas. Pero ahorita lo importante es decirles, si nosotros detectamos la presencia de ondas beta, las ondas beta están relacionadas con la atención. En el momento en que la persona está poniendo atención, está centrada en algo, se presentan, el cerebro presenta este tipo de ondas que les llamamos ondas beta. Y las ondas alfa están relacionadas con momentos como de relajación, en donde la atención es menos sostenida. Entonces, ahí están relacionadas las ondas alfa. Entonces, si yo puedo tener estos estudios, yo puedo hacer una interpretación y revisar y ver qué está sucediendo o cuál fue de los tres métodos que yo presenté, cuál generó mayor atención sostenida, por ejemplo, cuando las ondas de nuestro cerebro aparecen con mayor frecuencia, cuando están involucradas unas y otras. Y así yo puedo ver que cuando existe mayor ondas beta, esto indica un mayor nivel, vamos a decir, de excitación. Es decir, el alumno, en este caso, en mi ejemplo, está más excitado, está poniendo más atención. Y si estas ondas beta disminuyen, aparecen las ondas alfa, yo sé que el alumno está en un momento de relajación o distracción. Entonces, de esa manera, yo puedo presentar un resultado que tal vez sería precisamente el que les comento, el decir, bueno, pues probablemente si yo hago una hipótesis, el aprendizaje basado en proyectos generó un mayor número de ondas beta que de ondas alfa. Se vio que los estudiantes están más concentrados en esta parte. Pero a lo que voy de importante es que yo puedo hacer ya esas inferencias mediante un respaldo científico, no nada más porque creo o porque pues supongo que se va a presentar o a lo mejor así es. Ahora, este tipo de estudio pues es un poquito complicado, puede ser complicado, un poco complicado, no, es decir, el leer lo que genera un electro no es complicado y lo vamos a ir viendo, sino más bien lo complicado pues, sería conseguir los aparatos. Actualmente hay aparatos en renta que sin ningún problema así que se pueden rentar y dependiendo, yo les decía, del número de electrodos que utilicen o le llaman, en los electros le llaman canales, dependiendo del número de canales, pues es mayor esta medición o menor. Hay aparatos de 1 a 8 canales, piensen cuando les digo canales, en 1 a 8 electrodos colocados en diferente parte y se utilizan por lo general para hacer investigaciones sencillas, así por ejemplo como esta que les acabo de decir, se utilizaría un aparato de estos, no necesitaríamos más, y básicamente pues eso, en algunas investigaciones en educación. Ya si el aparato tiene un mayor número de canales, por ejemplo, de aproximadamente de 16 a 32 canales, pues ya es para una
investigación como clínica, vamos a decir, un estudio clínico, un estudio en laboratorio que nos lo mandaron porque se vio la presencia o se detectó algo. Ya en una siguiente masterclass les voy a ir comentando si, si se detectan cierto tipo de ondas, pues nos va a servir para también algo dentro de la parte de salud, es decir, de lo que es la detección de la epilepsia, de la apnea del sueño, de cuestiones de ese tipo, se puede utilizar perfectamente un electroencefalograma. Y el último es para más de 32 canales, pues ya estamos hablando de una investigación muy grande, de una investigación avanzada, de algo ya directamente de neurocirugía o cuestiones de ese tipo. Bueno, y como les comentaba, estos aparatos se pueden rentar, la renta es por día, no tengo bueno, el costo exacto dependería mucho del lugar y de dónde se pueda conseguir, pero pues básicamente sería esta la idea, ¿no? Vamos a el siguiente, nuestro siguiente, bueno, ese es el primero. Y les digo, les quiero presentar hoy las cuatro herramientas. Y ya después quiero meterme a cada una con un poquito más con más énfasis, que puedan ustedes ver algunas imágenes de electros y que puedan decir, ah, pues aquí sí yo puedo ver que se presentaron estas ondas, este tipo de ondas. ¿Por qué? Porque yo veo su amplitud, veo su frecuencia, veo que disminuyó, aumentó, etcétera, ¿no? Y ya vemos cómo se presentan, en qué consisten, ¿no? El segundo método es un método que se llama seguimiento ocular. Es el segundo del que les voy a presentar. Este seguimiento ocular lo que hace, bueno, a mí se me hace también una maravilla, es que hay un software que logra ver el movimiento de nuestros ojos tal cual y que detecta si vemos una zona, otra zona, qué tanto tiempo nos pasamos viendo una imagen, otra imagen, y inclusive puede ver si las pupilas se dilataron o no, y todo esto nos va a dar varios indicios. En la parte de educación se los puse acá abajito, podemos mediante este método identificar patrones de atención en materiales educativos. Es decir, dependiendo de qué tanto la persona esté viendo un cierto material que yo le presento y hacia dónde dirige su mirada y qué tanto tiempo pasa también en esta cuestión, puedo identificar la atención que puso en este material educativo. Puedo también, obviamente, a lo contrario, detectar las distracciones en el aula o evaluar la comprensión de textos o gráficos complejos. Entonces, este estudio de seguimiento ocular, vamos a ponerle un ejemplo para que se vea también un ejemplo que inclusive podríamos llevar a cabo, teniendo, les digo, el software o el aparato más bien, que no es tampoco tan complicado, también se renta estos aparatos, pero pues ya depende del tipo de estudio que quisiera hacer cada uno. Y no es tan importante hacer el estudio, sino como interpretarlo, que esa es mi idea. Es decir, que si nos llegan estudios de este tipo, sepamos de qué se tratan, por qué son así y no nada más por qué estamos aplicando una u otra, tal cual, una u otra metodología, sino el saber que lo estamos aplicando con estas bases científicas. Entonces, imaginen en un ejemplo que queremos ver de lo que les hablaba, los diseños de materiales, cómo un cierto diseño de material puede afectar la memoria visual en este caso por ser ahora sí que esta herramienta que les estoy comentando de seguimiento ocular. Entonces, ¿qué haría yo? Primero prepararía el material con algunos gráficos y vamos a decir que tengo dos gráficos para medir. Un gráfico complejo, es decir, un gráfico ya más elaborado y un gráfico minimalista, es decir, quitándole todos los adornos, lo mínimo, vamos a decir. Y logro poner a una serie de estudiantes, equiparlos para poder tener este seguimiento ocular.
Entonces, voy presentando este tipo de material y voy viendo en dónde enfocan su, bueno, no voy viendo, sino me va diciendo el mismo software cuándo enfocaron más la visión, en dónde, qué tiempo sostuvieron esta parte, el número de veces en que a lo mejor la mirada de un participante llegó a cierta zona o a la misma área en específico del material que les presente. Y así los estudiantes, bueno, después de realizar esta prueba, puedo ver pues ahora sí que estos gráficos y ver lo que realizaron o lo que nos arrojó este estudio. En la, miren, en la siguiente diapositiva tengo un ejemplo de cómo lo vería, aunque esté un poquito lleno, vamos a decirlo. Vean, por ejemplo, que está, bueno, en la parte derecha está un ejemplo gráfico en el que vamos a leerlo así. Tenemos una escala de colores, ¿sí? Desde el de más arriba, que es una escala muy rojo, hasta el de más abajo, que es azul, ¿no? Y vamos a verlo en forma como horizontal, en lo que existe, lo que hay. Aunque se ve a lo mejor un poquito pequeño ahí en su pantalla, no va a ser muy importante, pero la cuestión es que imagínense que se presenta un gráfico. Aquí yo les puse el ejemplo para tenerlo todo completo, está muy lleno, pero vamos a suponer que presentamos este gráfico y la persona o pequeñas partes de este gráfico así en forma, imagínense que lo podemos cortar en forma horizontal, pequeñas partes de este gráfico y ver la persona hacia dónde dirige su vista, cuánto tiempo tiene o retiene su visión en ciertos aspectos, ¿no? Entonces podemos relacionarlo por zonas. En este caso está relacionado por zonas. En la parte izquierda se los puse. La primera zona, la zona superior, vamos a decir, o sea, la franja de hasta arriba, en la cual vamos a decir que son colores llamativos. Bueno, tenemos el rojo y el amarillo y básicamente son pues a lo mejor una tipografía más grande, la cual puede captar mucho más la atención, puede resaltar, que se resalte algún tema del material. Si ustedes lo ven aquí en el dibujito, pues es, por ejemplo, a lo mejor el ojo llama más la atención que todo lo demás porque está más grande, está como más pintado, se puede ver, o esta gama de colores que está aquí en medio, ¿no? Entonces, todo eso lo registra el aparato, va registrando en dónde nuestra mirada centró su atención. La zona media, ahí a la mitad, es básicamente donde se tiene el color amarillito, vamos a decir, o naranja, y es a lo mejor son imágenes y gráficos con detalles un poquito más vibrantes, sí atraen cierta atención, a lo mejor no tanto como la de arriba, un poquito menos, pero indica que los participantes están dedicando cierto tiempo, más tiempo, a procesar visualmente lo que se les está presentando y se podría ver ahora sí que mejorar la memoria visual. Y en la parte de hasta abajo, en la zona inferior, pues a lo mejor si nosotros ponemos un texto muy denso, la atención de la persona no va a ser no va a ser mucha, sobre todo si es una letra muy pequeña, pues tal vez ni siquiera la va a ver o ni siquiera la va a leer o no se va a entretener, podrá leer una parte, pero no toda. Entonces, esto nos sirve y esta medición de visual, o sea, de seguimiento ocular, como le llaman en la herramienta, pues nos va a dar muchas características para este mejoramiento de cuestiones visuales que yo pueda presentar, ¿no? Es decir, es qué impacto puede causar un cierto diseño o optimización de cómo puedo optimizar mis materiales. Algo muy sencillo, un ejemplo muy sencillo de es cuando nos piden hacer una presentación, ¿sí? Es importante conocer un poquito sobre esto porque no sé si han oído lo más clásico que se nos dice cuando vamos a hacer una presentación con diapositivas, es que no utilicemos
mucha letra, que no llenemos mucho la diapositiva, que tratemos de mezclar un poco de texto, pero siempre con una imagen, con un gráfico. ¿Por qué? Para que no sea tedioso, para que la visión pueda enfocarse perfectamente, etcétera. Y este experimento que les comento también se puede hacer de la misma manera como les comenté el otro, es decir, puede haber una renta de estos aparatos si alguien, si quisiéramos o si fuera esta nuestra intención, ¿no? Es decir, hacer un tipo de investigación de esto, ¿no? De esta parte de seguimiento ocular. Bien, ese es el segundo. El que sigue, acá, déjame ver, es este. Esta herramienta para la neurotecnología a lo mejor es muy conocida por nosotros, por varios de nosotros, es un poco más avanzada que la anterior, que el electro que les comenté, es la resonancia magnética. La resonancia magnética, a diferencia del electro que mide las ondas cerebrales, la resonancia magnética mide cómo va pasando la sangre, vamos a decir, de nuestro cerebro y lo hace mediante imanes. Por eso se llama resonancia magnética. Dice ahí, utiliza campos magnéticos para medir el flujo sanguíneo en el cerebro. Y esto identifica varias zonas. No sé, mi idea o mi intención es que si vemos una placa como la que está aquí abajo, que bueno, hay veces, no sé si las han visto, hay veces que tienen alrededor de 8 o 10 placas de esta manera, porque lo que hace el aparato es que va generando, pues vamos a decir, cortes y va midiendo el flujo sanguíneo del cerebro en diferentes partes. Y bueno, en salud, obviamente, nos ayuda muchísimo para registrar principalmente tumores o cuestiones bueno, cuestiones de ese tipo. Y aquí yo les puse en educación, bueno, lo primero es que la resonancia magnética es más costosa que el electro que les comenté la otra vez, ¿no? O hace ratito, ¿no? Es más costosa, se utiliza en investigaciones para mapear procesos de aprendizaje y memoria. Y la palabra mapear, pues es eso, ¿no? Es hacer diferentes cortes, vamos a decirlo así, de nuestro cerebro, en donde se utilizan estos campos magnéticos. Por lo general, la resonancia magnética la conocemos como el famoso túnel en el que ingresa la persona y hay otra persona que le está hablando y que le está diciendo eh, algunas cuestiones para tratar de que fije su atención o su memoria y así poder ver estas diferentes zonas que hay, ahora sí que medir el flujo sanguíneo y detectar lo que se está, dependiendo de lo que se esté buscando. Pero bueno, actualmente la cuestión ha avanzado tanto que ya no nada más es este túnel, que pues sería imposible, obviamente, tenerlo si no son, inclusive en hospitales grandes, ¿sí? Se tiene este tipo de estudio y, como les comentaba, pues es un estudio caro que para una investigación pues sería un poco complicado, ¿no? Pero sí lo que me gustaría o bueno, mi intención, como en los otros, es que pudiéramos, si alguien nos presenta una placa de este tipo, pues pudiéramos leerla, lograr decir, bueno, pues sí, aquí se ve esto, no se ve, y sobre todo me voy hacia la parte educativa, no tanto médica, por lo que les comenté. Creo que no tenemos médicos, o a lo mejor uno que otro podría haber entre nosotros, pero la idea es que haya una interpretación. Imagínense el caso que, que unos papás les lleve a ustedes, si están dando cierta clase al habla, pues les lleve este tipo de imagen y les diga, es que le mandaron a hacer esto y dicen esto. Y entonces que no nos queremos, que mi idea es que no nos quedemos así como diciendo, pues qué bien, pero no sabemos ni lo que representa ni lo que es, pero si estamos estudiando neuropedagogía, aunque sea neuropedagogía, no hay o sea, no es neurociencia en sí, pero tenemos que saberlo interpretar, tenemos que saber cómo es, de qué se trata,
les digo, hacer la interpretación, ¿no? Este, ¿qué ejemplo podríamos, ahora sí que decir? Imagínense que tenemos otro ejemplo de los que les he puesto así muy sencillo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos dos métodos de enseñanza. El método que puede ser tradicional, vamos a decir, visual, a lo mejor auditivo, y otro que sea multisensorial, es decir, en el cual intervengan todos nuestros sentidos. Y entonces queremos ver si con estos métodos funciona o es mejor el aprendizaje en matemáticas, vamos a decirlo así, ¿no? En el ejemplo, el aprendizaje en matemáticas en niños. Entonces, imaginen que también que podemos tener la posibilidad de tener, no sé, 20 participantes entre las edades de 8 a 12 años, porque estamos hablando que en esta edad es como clave para la adquisición de habilidades matemáticas. ¿Sí? Entonces, si tenemos esto y podemos, evidentemente, hacerles este estudio, tal vez formaríamos dos grupos. Un primer grupo en el que la técnica para enseñarles matemáticas sea una técnica clásica, vamos a decir. Imagínense que les estamos enseñando conceptos de suma, resta, multiplicación, alguna cuestión así, y que lo hacemos a través como de los métodos tradicionales, ¿sí? Les explicamos verbalmente, tal vez les presentamos algunos gráficos y pues hasta ahí. Y imagínense que tenemos un segundo grupo en el cual podemos, bueno, utilizar todos los sentidos o el mayor número de sentidos, ¿no? Que sea multisensorial. Y entonces, ¿qué haríamos? Pues, pues quisiéramos enseñarles los mismos conceptos, la suma, la resta, la multiplicación, vamos a decir, pero con un enfoque diferente, es decir, un enfoque multisensorial, que ellos pudieran tener, que puedan manipular físicamente algunas, no sé, por ejemplo, algunos bloques, que tengan actividades interactivas, tal vez inclusive utilizar algún software en algunas tabletas, no sé, ¿no? De esa manera. Y que pudiéramos medir entonces esta parte que les estoy hablando, la resonancia magnética, y ver qué sucede en su cerebro cuando hacen una o la otra, o el otro ejemplo, como les comento, ¿no? Entonces, imagínense que mientras resuelven estos problemas matemáticos, van midiendo su actividad cerebral y vemos, claro, depende mucho de la zona donde se tome, de los giros que se hagan, de lo que se mida. Pero supongamos que en este caso se observa que, o vamos a suponer, ya después de leer ciertas placas que nos dieron, vemos que al utilizar el método multisensorial, logramos ver eh, eh, que fue mejor, que está más relacionado con la memoria, con la integración sensorial, etcétera, ¿no? Claro que estos estudios, pues, evidentemente tendrían que tener, si son en niños, así como les hablé, pues tendríamos que hacer varias cuestiones de consideraciones éticas, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero finalmente se podría y nos podría ayudar. Y el último estudio del que yo les voy, bueno, les comento nuevamente, aunque sea muy repetitivo, que lo que quiero es presentarles ahorita los 4 estudios y después ir viendo cada uno, ir viendo, por ejemplo, en este caso de resonancia, ir viendo estas placas y decirles, por ejemplo, ¿saben qué? Esta zona que se muestra en rojo significa esto, esta que se muestra en blanco significa esto. Cuestiones de ese tipo que, aunque no lleguemos a un grado de medicina ni de salud, ni mucho menos, pero sí podamos interpretar o podamos ver que la interpretación que nos hicieron al entregarnos un estudio de este tipo, pues sea pues que de verdad concuerde, que sea la correcta, ¿sí? Y el último método que les voy a comentar o herramienta que les voy a comentar es una herramienta más sencilla que las anteriores que vimos, porque lo que hace es, bueno, se llama conductancia de la piel. Esta, bueno, no es es nueva en cuanto a todo el avance que se ha tenido, pero desde hace mucho tiempo
desde el siglo XVIII más o menos, un científico italiano que se llamaba, bueno, se apellidaba Galvani, fue quien empezó con este tipo de estudio, con estas cuestiones, a ver qué es lo que sucedía y fue de los pioneros en lo que se llama la bioelectricidad. ¿Sí? ¿En qué consiste? Les digo, es mucho más sencilla. Consiste, como se ve aquí en el dibujito, en que mediante la piel se pueda medir dos cuestiones importantes, la sudoración y el ritmo cardíaco. Y estos dos conceptos nos van a dar o nos van a hablar mucho sobre lo que está pasando con la persona. Entonces, por ejemplo, dice aquí, estas herramientas miden respuestas fisiológicas como la sudoración y la frecuencia cardíaca, que es lo que les comentaba, que son indicativas de emociones y atención. Eso es lo importante, que estas medidas nos indican cierto grado de emoción y de atención, que es lo que nos interesa. Y por ejemplo, en la educación dice que son útiles para evaluar el compromiso emocional en actividades de aprendizaje. ¿Sí? Igual podemos poner un ejemplo muy sencillo sobre esta medición que les digo, no es que sea por lo sencillo que se ve el aparato, no es que sea más fácil de conseguir o que sea más barato, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, porque es más el software que va a detectar toda esta cuestión, ¿no? Imagínense que queremos analizar el estrés que les genera a un cierto tipo, bueno, a los estudiantes, un cierto tipo de prueba o de conducta en diferentes situaciones, ¿sí? Es decir, a lo mejor cuando el estrés que les puede generar cuando estén contestando un examen, vamos a suponer, complicado y que además les ponemos un cierto tiempo. Lo tienes que acabar en tanto tiempo y que podamos medir esta parte de como les comento, de su oración, su ritmo cardíaco y vamos, bueno, si fue un experimento, yo lo que haría sería hacer dos cuestiones. Una, mediante, vamos a decir, cierta presión, como les comento, ¿sabes qué? Tienes que contestar un examen de matemáticas con en este tiempo. Y otro ejemplo que les pueda decir, ¿sabes qué? Tienes que armar este rompecabezas, pero sin tiempo. No tienes tiempo, tú tranquilo y lo puedes armar. Y que pudiera yo medir qué sucede precisamente en la yema de los dedos es donde se mide esta parte de sudoración, que yo pudiera ver qué cambios se presentan. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve ver esto? Pues para poder, obviamente, ver cómo puedo yo tratar de bajar esa ansiedad que pudieran tener los estudiantes. Y así yo puedo decir, así que con cierto fundamento, por qué estoy aplicando algunas técnicas que yo sé que sirven para bajar el estrés, pero o sea, la idea es y por qué sirven para bajarlo, ¿no? O por qué se generó ese estrés, como por ejemplo alguna técnica de mindfulness, alguna cuestión como lo que han visto varios de ustedes de la respiración, el manejo de todo esto o de pausas, por ejemplo, ¿por qué hoy en día está tan de moda estas pausas activas que le llaman, en las cuales vemos que si hay mucha tensión, podemos reducirla haciendo una cierta pausa, adquiriendo alguna cuestión de este tipo? Miren, pues bueno, básicamente estos son las cuatro herramientas de las que vamos a estar hablando poco a poquito. Nada más les voy a pasar así muy rápido para que lo vean, porque lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo que yo quiero es ver cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, empezar con el electro que les comenté, pero ya verlo de una manera un poquito más específica, ver por qué se generan este tipo de ondas, cuáles son la diferencia. Vean, por ejemplo, aquí se ve que unas tienen tienen más frecuencia o menos frecuencia, mayor amplitud que las otras, y de esa manera se van generando. Pero lo importante es que cada una de estas
ondas que se generan, pues nos dicen algo sobre el momento o la conducta de las personas. Y también nos dicen pues lo que normal, en forma normal, se deben de presentar, cuándo se presentan y qué es lo que nos dicen. Pero eso se los comento así muy rápido. Vamos a verlo, por ejemplo, aquí. Vamos a ver las ondas delta de las que hablamos, cuál es su frecuencia, cómo se presenta, eh, cómo la vamos a ver y la vamos a comparar con otras en algún momento, ¿no? Con todas estas que están aquí. Vamos viendo qué detectan, si es más rápida, si es más lenta, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer, meternos a cada uno de estos estudios y ver si nos funcionan, y lo más importante es que lo sepamos interpretar, ¿no? Que sepamos que no nada más la neuropedagogía es hablar de felicidad, de técnicas de mindfulness, de cuestiones de ese tipo, sin saber cuál es su fundamento, ¿no? ¿Por qué se genera, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy dirigiendo una tesis que habla de la felicidad y nos dice, pues sí, porque hay muchos autores que hablan de la felicidad, de lo bueno que es, todo esto, pero a mí me gustaría que nos metiéramos un poquito en forma más científica el por qué sucede esto, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo les puse en el WhatsApp, bueno, ahí les puse mi correo, que es carlos.torrero@sesuma.mx. Si tienen cualquier pregunta, cualquier cuestión, pues les pido que me la escriban, que me la anoten aquí y ya la vamos viendo, sobre todo si es algún caso en particular, que estén realizando alguna investigación, alguna cuestión de esto que hablamos, pues, y si les puedo ayudar, pues adelante. Entonces, pues me despido, les agradezco mucho que hayan estado acompañándome en estos momentos, y bueno, pues estaremos en contacto. Pues muchísimas gracias.